Te voy a dar una opinión polémica y quizás seré el único en decirlo por acá. La RTX 4060 es buena gráfica, pero tiene un problema grave al que nadie le ha prestado atención. Y es que simplemente su problema es tener 8 GB de VRAM. What the fuck? Si no estás de acuerdo conmigo, hazlo saber en comentarios para saber tu opinión. De todas maneras, para explicar mi punto, me tengo que remitir a 3 factores, que son claves en mi argumento. Además que por los videos analizando las gráficas te darás cuenta que uso a la 3060 como referencia en vez de a la 4060. Razón simple, vean la encuesta de Steam y se darán cuenta de que la número 1 es la 3060. Primer punto lógico, la VRAM. Creo que muchos, y me incluyo a veces, no le damos la importancia a este aspecto. Pongamos un ejemplo. 8 GB de RAM ¿te sirven para jugar? Aquí la respuesta depende del contexto y el videojuego. Supongamos que tu intención es jugar un GTA San Andreas, Need for Speed Underground 2, entre otros de la generación PlayStation 2 o Xbox original. Por supuesto que sí, y no tendrás problemas. Pero, ¿y si quieres un Counter-Strike 2, Valorant, Fortnite? Probablemente el juego te dé tirones. Igual te pasará con juegos nuevos, juegos AAA, donde a veces será injugable. ¡Oh, por Dios! Esto mismo aplica para la VRAM, que se encarga de almacenar las texturas, y esta diferencia de la otra, la que acabamos de poner en contexto, no se puede incrementar. Por lo que tener mayor cantidad de memoria a lo necesario es fundamental para no generar cuello de botella. ¿Ah? Sí, así es. En términos simples, la 4060 tiene solo 8 GB de VRAM, mientras que la 3060 tiene 12 GB. Sobre la mesa se verá como algo poco influyente, pero te equivocas. ¿Qué? Sucede que esa memoria puede limitar a nuestro chip gráfico y tú dirás, ¿pero en qué sentido? Simple, en que si un juego en 1080p con gráficos ultra consigue consumir más de 8 GB de VRAM, nos obligará en la 4060 a bajar la calidad, situación que no te sucedería de repente en la 3060 con los 12 GB. Para finalizar este apartado hay que dejar claro ciertas cosas, porque de seguro te preguntarás cuánto es el estándar de VRAM para 1080p. Respuesta que simplemente bastaría con decir que es 8 GB. Ahora, este número representa una base que las desarrolladoras usan para crear sus juegos. Así que para darte una recomendación seria, es mejor que escuches lo que dice un youtuber español, Varo, en uno de sus tantos videos. ¿Cuánta memoria VRAM necesito en mi gráfica? Que realmente te recomiendo son 10, 12 y 16 GB, y por este motivo creo que con esto les dejo claro este punto. Así que vayamos al segundo, porque es muy importante que lo tengan en cuenta. Segundo punto, se trata del rendimiento. Y antes que nada, veamos la diferencia en 1080p, luego 1440p para confirmar el salto de calidad de una generación a otra. Pondremos énfasis en títulos gráficamente exigentes y que puedan obligar a la gráfica a usar DLSS. ¡Váyalo! Empezamos con un juego muy trepidante como lo es el Escape from Tarkov, donde todo en ultra. Con la mejor calidad gráfica vemos una diferencia de 11 FPS a favor de la 4060 con 111 fotogramas por segundo. Eso sí, atento a este juego cuando lo veas en 1440p. Mejor veamos el Starfield. Un juego de mundo abierto, muy pesado, donde hasta las gráficas de actual generación sufren. Todo en ultra. Es una diferencia de 7 FPS a favor para la 4060 con 53 y 46 para la 3060, donde hay una cosa clara: salto de rendimiento en estos juegos es muy pequeño. Nota, los benchmarks que están viendo en este video son de otros creadores. Si quieren irlos a ver más detalladamente para poder entender lo que te estoy explicando, en el comentario fijado te voy a dejar los enlaces de cada uno de estos benchmarks. ¿Saben que Cyberpunk es el juego predilecto por muchos para ver diferencias entre gráficas? Eso es, porque el juego viene a día de hoy con casi todas las tecnologías actuales de reescalado. En 1080p, con todo al tope, sin Ray Tracing, es una diferencia solamente de 4 FPS. ¿Qué? Hello, motherfucker. Papi, creo que no eres ciego, está clarísimo. 70 para la número 1 de Steam, 74 para la 4060. Cerramos esta parte con el juego predilecto, Alan Wake 2, donde esa diferencia de 6 FPS hace pensar que si tú tienes una 3060, no es necesario dar el salto a la nueva generación solo por un 10% en rendimiento neto. Imposible. Hacerlo debe ser por otras razones que luego descubrirás más adelante en este video, pero mejor veamos a ambas GPU en 1440p, donde será más claro lo que te dije en el punto anterior. En 1440p, aquí el peso del juego empieza a recaer más en la GPU y la VRAM se hace mucho más importante ahora. Nos quedamos en Alan Wake 2, donde esos 6 FPS de diferencia se convierten en tan solo 2 FPS a favor de la 4060. Pero ten en cuenta ahora el uso de la memoria de video, donde la 3060 tiene más solvencia a diferencia de la nueva, que se acerca a su tope. ¡Oh, por Dios!
Dios. Sí, pero ya va. ¿Te acuerdas de Escape from Tarkov, donde había 11 FPS de diferencia? Pues eso se convierte ahora en un FPS a favor de la 4060. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Eso te lo voy a explicar de la siguiente manera. Mira el consumo de VRAM. En parte esto sucede por lo que te conté. Este juego consume una cantidad de recursos enorme y si bien no llega al tope, se puede entender que si ambas tuvieran 12 GB la diferencia sería mayor. ¿Acaso no lo viste venir? Vamos a ver Forza Horizon 5, un juego hermoso, donde primero en 1080p te muestro la diferencia de FPS y luego consumo de VRAM. ¿Listo? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Tenemos una diferencia de 13 FPS, siendo hermoso lo que se ve. Si revisamos el consumo de VRAM, veremos que la diferencia es mínima, pero aquí vemos cómo la 4060 saca a relucir el poder que tiene su chip gráfico. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Último juego y uno de los que más consume en recursos, Avatar Frontiers of Pandora, donde estableciendo gráficos al máximo, con DLSS, modo calidad, solo 5 FPS de diferencia hay entre ambas gráficas, 36 para la actual número 1 de Steam y 41 para las nuevas de Nvidia, aunque aquí verás nuevamente lo que sucede en Escape from Tarkov. La 3060 utiliza mucha más memoria de video que la 4060, mientras que la nueva se acerca a su tope. Visto todo esto, te explicaré el tercer punto. Justo en este apartado es donde Nvidia les dijo: hoy vengo a follaros. Es mejor que creas, porque al final de este video tendrás tu propia opinión y la dejarás en los comentarios, donde Listos para tirar vergazo. también hay que decir, es aquí donde Nvidia dejó todo el jugo para quien tiene una 3060 y por gusto quiere comprar ahora una 4060. Señor, qué suerte tienen algunos. Antes de poder mostrarte el rendimiento, debo explicarte de manera resumida lo que es el DLSS, que es una tecnología donde a través de inteligencia artificial renderiza el juego en una resolución diferente y a través de esta misma, la IA, se lleva esa imagen, un ejemplo, de 720p a 1080p. Eso hace que puedas incrementar el rendimiento de un juego, ya que lo estarás ejecutando en una resolución menor. ¿Entendiste? Seguimos a ver Cyberpunk, activando Ray Tracing más DLSS y veremos la diferencia, la razón real del por qué te dije. Hay otras razones para cambiar tu 3060 por una 4060. Todo al máximo, el DLSS activado y veremos cómo en la 3060 de esta manera tenemos una media de hasta 10 FPS menos que la 4060. Pero todo cambia cuando entra en juego el Frame Generation o el DLSS 3. Básicamente podemos casi duplicar el rendimiento de la 3060 llevando la cantidad de FPS cercano a los 95. Pero qué tal si vemos una belleza como es Elden Ring. Eso sí, aquí no está el Frame Generation, por lo que veamos la diferencia activando la misma tecnología, el DLSS 2, y esto simplemente es hermoso. Hablo del juego y de su apartado gráfico, así que yendo a las gráficas, hablamos de una diferencia que ronda entre los 10-15 FPS en las mismas condiciones. Aún así, está en ti decidir si es mejor la 4060. Sigamos viendo más. ¿Te acuerdas de Cyberpunk? Bueno, ahora veamos la diferencia pero en 1440p, esta vez sin Ray Tracing, para que tengas una buena referencia. Y si te acuerdas lo hemos visto en 1080p pero no en 1440p, donde la diferencia aquí son 6 FPS en rendimiento neto usando DLSS, lo cual básicamente es nada. Pero cuando entra en juego el Frame Generation ya la cosa cambia, pasando a ser 74 FPS. Sí, así mismo, es una cosa bárbara y de locos. Donde hay que resaltar un pequeño tema. El Frame Generation requiere un poco extra de memoria VRAM. Así que si te das cuenta, como te muestro, la RTX 4060 se acerca a su límite de memoria, lo que significa que estás llevándola muy lejos. Aunque no es el único que lo lleva muy lejos. No sé si viste lo que te coloqué de Forza Horizon 5. Es más, te lo coloqué 2 veces. En este benchmark te dice que no hay VRAM suficiente para activar el Frame Generation junto al Ray Tracing en este juego. Y está en 1080p. Situación a donde resalto la importancia de la memoria de video, que como les dije, a veces no le prestamos la atención requerida. Y la diferencia aquí en rendimiento varía entre los 15-20 FPS, donde ya estamos llevando la 4060 al límite. Sigamos con otro juego en 1440p, Star Wars Jedi Survivor, un juego que consume recursos de una manera bárbara. Tanto así que en 1080p estas gráficas necesitan el DLSS para así acercarse a la barrera de los 60 FPS y aún así no lo consiguen. Ojo, aquí
no hay Frame Generation, o sea DLSS 3. Por lo tanto, en esta resolución, tomando estas ayudas de IA, apenas el juego es jugable. 27 FPS para la 3060 y 34 para la 4060, dejándonos una respuesta muy clara sobre el chip de ambas GPUs. Aunque recuerden, vean el gasto de memoria de video. Finalicemos este recorrido de manera sencilla. Vayamos a Spider-Man Miles Morales 1440p para ver ya por última vez el Frame Generation. Un juego que está muy bien optimizado, se ve espectacular y donde los 10 FPS de diferencia que hay entre la 3060 y 4060 en esta resolución es brutal. Pero el Frame Generation hace estragos en este apartado, siendo una mejora prácticamente del 50% en este videojuego, llevando de 80 a 102 FPS. Es bellísimo. Mi gente, este video no es para lanzarle a la 4060. En palabras resumidas, Nvidia te está cobrando en la nueva generación el Frame Generation. De manera que si te das cuenta, por momentos la memoria VRAM llega a ser un limitante dentro de la 4060. Pero cuando entra el DLSS y Frame Generation, no cabe duda que la 4060 es mejor gráfica a su predecesora. Pero eso es mi punto de vista. Aún falta el tuyo, así que te invito a dejar tu comentario y veamos qué piensan cada uno de ustedes. Recuerda, suscríbete, dale like al video si te ha gustado y comparte este video con todos esos panas que tienen una 3060 y piensan cambiarla por una 4060 para que vean la diferencia entre ambas. Adiós.